El título de la predicación: bajo la guía del Espíritu Santo. Hechos, versículo 1 hasta el 12. Vamos a mirarlo en dos apartados, en dos secciones. La primera sección, apartados para la obra, versículos 1 al 4. Y la siguiente sección, anunciaban la palabra de Dios, versículos 5 hasta el 12. Es lo que grosso modo nos muestra la Escritura. Este pasaje nos muestra un importante momento en la historia de la iglesia, porque desde lo que nos muestra, desde este punto particular de la historia, comienza con claridad la obra misionera. La obra misionera hacia los gentiles particularmente, y no es dirigida por planes humanos, ya lo vamos a ver, sino es bajo la guía del Espíritu Santo. Hasta este punto el Evangelio se ha extendido casi siempre reaccionando a la persecución o a las circunstancias que se presentaban. Pero ahora, aquí en Antioquía, estamos viendo o leímos, ahora lo vemos, reitero con detenimiento, a una iglesia madura que ora, que está sirviendo, que ayuna, y en medio de esa sana espiritualidad, el Espíritu Santo llama, separa y envía a anunciar la palabra de Dios. Este pasaje entonces nos enseña cómo el Espíritu Santo guía a la iglesia local, cómo llama a sus siervos y cómo respalda la predicación de la palabra, con poder frente a la oposición espiritual que sigue estando allí. Veremos entonces dos grandes movimientos, digámoslo así. Primero, cómo el Espíritu separa, escoge obreros, y luego cómo estos obreros, estos enviados, anuncian la palabra en un contexto real, donde hay oposición y donde los resultados coayudan a percibir la gloria de Dios. Vamos entonces con nuestro primer numeral, apartados para la obra. Versículo 1. Dice la Escritura: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. El evangelista, en el contexto anterior de Hechos, estaba describiendo su relato acerca de la obra de Dios, todo lo que sucedía, y ahora particularmente lo que pasaba con la iglesia en Antioquía. A medida que la iglesia va creciendo, Lucas llama la atención en su relato del libro de Hechos, ahora capítulo 13, no a Jerusalén, como comenzó toda la obra, cuando los apóstoles, cuando el citado Pentecostés estaban en Jerusalén. Ahora centra su atención en la iglesia de Antioquía. Antioquía como centro de la actividad de Dios, particularmente para la iglesia. En este texto nos está mencionando, este versículo 1, que la iglesia tenía pastores y maestros justamente para el servicio de los hermanos. Nos describe a Bernabé, a Simón, menciona a Lucio, a Manaén y a Saulo, a cinco siervos del Señor. Es decir, para tener 5, digámoslo así, 5 pastores, no era una comunidad pequeña. Era una iglesia bien alimentada, con un liderazgo plural, 5. No como esas iglesias que de pronto algunos conocemos de muchos años, 10, 20 y más años, con un solo pastor, que solamente él expone la palabra y diferente. La Escritura nos está mostrando algo distinto desde que comenzó la iglesia. Desde que comenzó la iglesia. Un liderazgo plural, reitero. Por demás, había diversidad étnica. Romanos, griegos, hombres de color, diversidad. Y también social, de diferentes estratos.
de diferentes condiciones económicas. Antioquía era una iglesia gentil, ya no es judía, es gentil mayormente, pero profundamente comprometida con la verdad del Evangelio, con la palabra del Señor. Y esto está mostrando que la guía del Espíritu Santo no llega en un vacío espiritual, porque aquí lo que nos vamos a leer, vamos a darnos cuenta, es cómo el Espíritu Santo dirige esta iglesia. No la revelación o el conocimiento de un hombre o de dos, y tenemos que hacer, y el Señor me reveló y me dijo, el Espíritu Santo. Todo dentro del contexto de una iglesia local que crece y enseña y sirve. En otras palabras, antes de que el Espíritu enviara misioneros lejos a otras ciudades, el Espíritu Santo, ya había estado edificando esta iglesia. El Señor no llama a personas que espiritualmente estén, digamos, desocupadas. No, Dios está llamando a hombres y a mujeres que ya están sirviendo fielmente. Algo parecido se sucede con los diáconos Esteban y Felipe. No sé si recuerdan cuando en Hechos 6 se nombraron a estos diáconos. Antes de ser usados como diáconos, antes de salir, a predicar la palabra de Dios, estaban sirviendo como diáconos. Cuando los apóstoles los postularon y los hermanos los confirmaron, estaban sirviendo, estaban los apóstoles dedicándose a la oración y a la predicación de la palabra. Entonces los diáconos empezaron a servir a las mesas, dice la Escritura. Y luego fueron ellos llenos del Espíritu Santo a predicar también. Eran instrumentos de Dios. Entonces nosotros como creyentes no debemos esperar una gran llamada del Espíritu Santo. No sé, en la madrugada, a la medianoche, entonces se nos aparece un ángel de luz y nos va a decir, no. Nosotros tenemos que preocuparnos por atender en la iglesia, en la iglesia local, esas pequeñas responsabilidades que ya tenemos en la congregación. Pero ¿qué responsabilidad me han dado a mí? A mí no me han dicho, si eres miembro de la iglesia, debes saber que hay varias responsabilidades. Y alejémonos un poco del marco de este cuadro que Hechos nos está presentando. Nosotros simplemente con que revisemos, y lo mencionamos ahora tal vez en la oración, la ley moral, el cuarto mandamiento, tenemos que guardar el día del Señor. Entonces, guardándolo, yo estoy dando testimonio. Guardando el día del Señor, estoy atendiendo esa pequeña, gran responsabilidad. ¿No lo estás haciendo? Sé que tienes tus razones, pero no lo haces delante del pastor ni delante de la congregación, lo haces delante de Dios. Dios sí conoce tu corazón. Si nosotros queremos discernir la guía, entender la guía del Espíritu Santo, comencemos por ser fieles. Algo tan sencillo. Seamos fieles, diligentes. Oración, el estudio de la Escritura, intercesión por otros, por la iglesia. Asistamos con regularidad. Participemos en los cultos. Y poniendo a disposición los dones que el Señor nos ha dado. ¿Cuántas veces una llamada, una tan solo llamada de nuestro teléfono puede cambiar el curso, incluso tú no lo dimensionas, de la vida espiritual de una persona? Hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Y es un momento muy difícil para esa otra persona. Nosotros es probable que no lo conozcamos. Pero tan solo cuando lo escuchamos, cuando empezamos a hablar de temas de iglesia, de temas de familia, eso era lo que necesitaba. Y seguramente el Señor va a colocar una palabra en tu boca o el mensaje que estás enviando
y es la palabra que esta persona necesita, de aliento, para infundirle valor. La obra misionera y el servicio nacen de una vida de obediencia sencilla al Señor. ¿Quieres servir? Obedece al Señor. Comienza por allí. Comienza por allí. Diariamente, cotidianamente, escucha la voz del Señor. Versículo 2. Ministrando estos, habla de la iglesia, al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Este texto nos está diciendo que estos hombres, en el versículo 2, estaban ministrando al Señor y ayunando. Y esta idea de ministrar implica adorar y servir. Quizás incluso era alguna forma en lo que ellos tenían, una forma de liderazgo en el culto en la iglesia. Ellos no estaban centrados en sus proyectos, sino estaban centrados en Dios. Estos líderes de la iglesia, estos siervos de Dios, un culto cristocéntrico, dirigido, reitero, a agradar a Dios, no agradar a su carne, no agradar a, sí, permítame decirlo, a su familia, a su cónyuge, no, a Dios. No estaban allí para entretener hombres, para decir desde la palabra del Señor, utilizándola como excusa para hablar sus propios pensamientos, sus propias ideas, para torcer la Escritura. Junto con lo que hacían allí, ellos, dice la Escritura, reitero, ayunaban, es decir, por un tiempo se privaban de alimento para buscar más intensamente el rostro del Señor, la voluntad del Señor, poder entenderla tal vez, para aprender a orar, depender de Dios, humillarse delante del Señor. En la Biblia, en varias oportunidades, el ayuno aparece en momentos de búsqueda profunda de la voluntad de Dios. Recordemos que esta iglesia de Antioquía estaba comenzando y ya tenía frutos, se estaba viendo, pero ellos querían saber cómo el Señor los direccionaba. Un ejemplo, Esdras 8:21, el pueblo está ayunando en procura de buscar el camino recto de parte de Dios, no lo que ellos pensaban. De igual manera, Joel 2:12 está llamando al pueblo a ayunar como expresión de arrepentimiento genuino. Se dieron cuenta que estaban muy equivocados, que venían haciendo las cosas mal y vinieron en ayuno delante del Señor para procurar manifestar ese arrepentimiento. Y en el Nuevo Testamento Jesús también da por sentado que sus discípulos van a ayunar con una motivación correcta, no para ser vistos por los hombres. Mateo 6:16-18 lo dice. Ahora la iglesia en Antioquía está mostrando una espiritualidad comprometida con el Señor. Están buscando la voluntad del Señor con intensidad. La iglesia está comenzando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? No lo sabemos. Oremos, ayunemos. Eso es lo que estaban haciendo. En muchas iglesias hoy, la oración y el ayuno han sido sustituidas por estrategias y programas de crecimiento, dicen ellos, algunos de ellos. No hagamos una labor de mercadeo en nuestra comunidad y nuestras familias. Pero debemos preguntarnos antes de todo esto, ¿ese liderazgo está sirviendo a Dios o está sirviendo a mis propios intereses? Lo que pasa es que yo con lo que estoy diseñando y estoy conduciendo a la iglesia para que lo hagan, me va a afirmar a mí en ese puesto de liderazgo, de poder. Cuidado con eso. Cuidado con eso. O simplemente estamos copiando otros modelos. No, es que en esta iglesia se reúnen, para que no sea muy evidente, de a 10. Entonces, el G10 lo vamos a llamar. Cualquier parecido con la realidad es solamente un parecido. Y vamos a hacer el grupo de 10 y mis 10 y los 10 de los 10 y qué lindo. El llamado, mi hermano,
Es para que cultives una vida de adoración sincera a Dios, no a tu líder espiritual, a Dios. Ora, sé disciplinado con el estudio de la Escritura. Y pide al Señor que te dirija, que te ayude con el entendimiento de la Escritura, que te guíe. Mientras la iglesia, dice este versículo que estamos leyendo, el versículo 2 dice que mientras la iglesia servía y ayunaba, la parte 2b dice que el Espíritu Santo dijo, entonces después de estar sirviendo y ayunando, apartadme a Bernabé y a Saulo. Del grupo de liderazgo de 5, el Espíritu Santo les indica que 2 de ellos tenían que viajar. ¿Pero cómo? Somos 5, escasamente estamos comenzando y estamos direccionando la iglesia, ahora vamos a quedar 3 nomás. Bueno, tal vez por medio de uno de los profetas o en medio de la reunión, el sentir de cada uno de ellos coincidió en que tenían que enviar a Bernabé y a Saulo. Pero la iniciativa claramente nos dice la Escritura que fue del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien llama a estos hombres para una tarea específica. Ellos ya la sabían, porque el Espíritu Santo dice aquí, a hacer la obra a que los he llamado. Ellos sabían a qué los habían llamado. Y esto encaja perfectamente con lo que experimentó Saulo en su conversión. En Hechos 9:15, el Señor le dijo que Saulo, instrumento escogido eres. ¿Para qué? Para llevar su nombre ante los gentiles, ante reyes y ante los hijos de Israel. Había sido escogido para eso y también armoniza este texto de Hechos 13 con la enseñanza general del Nuevo Testamento, que es Dios quien pone los dones en las personas y los ministerios en el cuerpo de Cristo como Él quiere. Él no entrega dones tan solo a las personas que hayan estudiado esto o que sean de un estrato, no, a quien quiere. La iglesia, mis hermanos, no crea los llamados. Es que tú tienes que ser pastor porque has sido miembro, ujier y diácono durante 10, 15 o 30 años. No, no. La iglesia lo que hace es reconocer el don. Pero tristemente, ¿qué encontramos? Que por el compadrazgo, como somos amiguitos, entonces te vamos a ayudar a que tú seas pastor. Y no tiene el don. No son capaces de reconocerse, de mirar cómo tienen ese corazón delante del Señor, delante de los hermanos, delante de la congregación. Nosotros tenemos que fijarnos en lo que el Espíritu Santo ha hecho en la vida de esta persona. Ve y mira a su esposa, ve y mira a sus hijos, su familia cercana, cómo lo perciben. ¡Ay, qué miedo! Mi papá, y es que es estricto, y es que es absurdo, absurdo. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo ha hecho en la vida de esa persona? Para que pueda compartirlo con nosotros. Y después de la intervención del Espíritu Santo, la iglesia misma, en este caso de Hechos 13, respondió intensificando lo que estaba haciendo. Versículo 3 que dice, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Escucharon lo que les dio el Espíritu, envíenme a Bernabé y a Saulo. Y entonces ellos, ¿qué hicieron? Siguieron ayunando, siguieron orando, y les imponen las manos y les dicen, vayan a la obra que el Señor les ha dado. No hay prisa en la carne. Es que ya tenemos que colocar un misionero aquí a la vuelta de la esquina. No. Aquí ellos están mostrando reverencia, discernimiento, están colocando en manos del Señor justamente esta intención. La obra no es humana, la obra la hace el Espíritu. Y la imposición de manos es simplemente algo, no se está transmitiendo un poder mágico o algo semejante, sino que simboliza la identificación, la comunión, la bendición a estos varones que van en el nombre de Cristo, representando la iglesia, llevando la palabra del Señor. Y esta práctica de imponer manos se observa en otros textos. Por ejemplo, en 6:6, cuando los mismos apóstoles le imponen manos a los 7 diáconos que nombraron,
O también en 1 Timoteo que dice 4:14, que menciona un don dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Entonces simplemente es la confirmación, es algo simbólico. En todos los casos la idea es que la iglesia reconoce públicamente la obra de Dios en la persona. Sí, sí tiene el don, sí tiene el don. No es que hoy tienes el don, el 100% de la iglesia, el 90% tienes el don. Y mañana, después de una campaña de desprestigio, no, ya no tienes el don. El don lo da Dios, no lo dan las personas. ¿Cómo revisemos? ¿Cómo tomamos entonces decisiones importantes en la iglesia? Por una sencilla votación, tengan un papelito y escriban sí o no, lo que quiera que sea. O por conflicto, el que, venga, nos agarramos aquí y discutimos y nos levantamos como en plaza de mercado. Lo he visto, lo he experimentado. O por una manipulación emocional. Desde el púlpito empiezan a trabajar la gente. Cuidado. El modelo bíblico que nos está mostrando, una comunidad que discierne junta, que oran juntos, que actúan juntos para enviar obreros. No es que yo uno y allá hay 500,000, pero se hace lo que yo quiero porque es así. No. Tenemos que colocarlo delante de Dios. Si eres parte del liderazgo de una iglesia, de tu iglesia, por favor, trata de redescubrir la importancia de orar antes de ordenar estos siervos de Dios. En gran manera. Antes de nombrar pastores, diáconos, misioneros, intensamente. Y eso lo haces delante de Dios, no delante de la congregación. Puedes llegar a mentir. Sí, hemos orado. Pero Dios sabe lo que estás haciendo. Tú debes aprender a valorar esos momentos que como iglesia, en toma de decisiones, vivimos. Cuando la iglesia imponga las manos sobre alguien y ora, se está reconociendo la guía del Espíritu Santo y un compromiso para sostenerlo en oración a ese varón, a esa persona, a esa maestra, a ese maestro. Versículo 4 continúa Lucas diciendo, ellos, Bernabé y Saulo, entonces enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Tengamos presente que en el versículo anterior, cuando decía la iglesia, refiriéndose a la iglesia que los despidieron, hablando de estos varones que van a la obra, ahora en este versículo 4 está diciendo que ellos entonces enviados por el Espíritu Santo, lo que Lucas está haciendo con estos textos es resaltar una realidad respecto a estos misioneros. Cierto, sí, la iglesia los envía, perfecto, bonito. Pero en un sentido más profundo, es el Espíritu Santo quien realmente los está enviando. No son los tres que están en el poder. No, mandemos a este que es de nuestro grupo, de nuestra rosca. No, es el Espíritu Santo. Y esto destaca que la misión de la iglesia no es humana. No es un proyecto humano de que yo quiero acomodar aquí a mi familia, a mi primo, a mi amigo. No, es la obra de Dios. Cuidado. Es que yo voy a colocar a este pastor en esta iglesia para poder... ¿Qué estás haciendo? Y a través del Espíritu Santo, los pasos de estos siervos de Dios fueron dirigidos desde Antioquía, se fueron a Seleucia y luego a Chipre. Y allí llevaban la palabra de Dios y se veía la mano de Dios y las iglesias crecían y la palabra de Dios se conocía. En Hechos 16, más adelante lo vamos a ver, se ve algo semejante, cómo el Espíritu Santo obra. En Hechos, reitero, 16, 6 al 10, se ve cómo Lucas, el evangelista, nos está contando que el Espíritu Santo impide a Pablo visitar ciertas regiones y lo lleva hacia otro lado, diferente a lo que pensaba Pablo. Se lo hace saber. La tarea no es ir por ir y porque tengo que predicar, sino es ir donde el Señor nos lleva, donde el Señor nos conduce.
El Señor va a abrir las puertas. El Señor dirige. Pero esto no elimina la responsabilidad nuestra como hombres de hacer las cosas adecuadamente, planear cómo nos vamos a mover, cómo el Señor nos va guiando en ese sentido. Y Pablo, en este caso particular, Saulo junto con Bernabé, ellos viajan, toman unos barcos, entonces vamos a tal sitio y después a este otro, no es a la deriva, no es el primer barco que pase ahí nos montamos, no es de esa manera. El Espíritu Santo y el hombre, de alguna forma, pues en gran manera no se excluyen, porque el hombre está escuchando y está siendo sensible a la voz del Espíritu. Es algo de apoyo, por supuesto, nos dirige, nos orienta. En nuestra vida personal, nosotros, es probable que no tomemos, así como Saulo, un barco para ir hasta Chipre, por demás que queda distante, pero sí debemos entender en este texto que hay una tensión entre la iglesia y el individuo. Deben tomar decisiones responsables delante del Señor. Hay que mirar el trabajo que ha realizado, es un indicador, los estudios, el servicio, reitero, su familia, todo su entorno, todo eso. Hay que considerarlo. Mira en Tito, en Timoteo, los requerimientos para un pastor, para un diácono. No son pocos. Es el Señor quien abre y cierra puertas. Santiago 4, 13 al 15 dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad. O sea, humanamente tomo decisiones. Yo voy a ir a hacer tal cosa. Iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos negocios. De eso hablaba, de mercadería, y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, es que no está en ti. Tú puedes pensar, querer, desear, pero es que no está en nosotros. Dice la Escritura, continúa Santiago 4, 14. Porque, ¿qué es vuestra vida? Le pregunta a los hombres. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Ustedes son nimios, es lo que les está diciendo. Y ahora dice Santiago, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Es una reflexión importante que está procurando aquí Santiago para los creyentes. Está muy bien que tú tengas planes, por supuesto está bien, pero colócalo delante del Señor y dice Pablo, yo voy a hacer, no, perdón, Santiago, yo voy a hacer, no. Si el Señor quiere, colócalo en manos del Señor. Entiende cómo funciona este mundo. Aprende a planear con sabiduría, pero siempre humilde, diciendo, si el Señor quiere, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Si el Señor quiere. Y nosotros como iglesia recordemos que enviar obreros no es una decisión administrativa, vamos a abrir una obra en este otro barrio y en este otro barrio. No. Tenemos que escuchar la voz del Espíritu Santo. Casualmente en estos días, una iglesia reformada de Centroamérica lleva 38 años ya en el sitio donde está y estaba allí en esta ciudad capital sirviendo. Y después de 38 años, el Espíritu Santo les está guiando a que allí en esta misma ciudad abran una nueva obra. ¿Por qué no fue en el año 10 o en el año 2 o en el año 20? No, fue ahora. Tan grande como es la iglesia que les estoy refiriendo, después de 38 años, están comenzando una obra. Y tal vez este fin de semana o el anterior estaban en esta circunstancia. Es escuchar la voz del Espíritu. Porque el deseo humanamente, no es que como yo estoy a la cabeza de esta iglesia, para que reconozcan mi nombre y mis grandes condiciones, voy a abrir otra iglesia aquí y aquí, y entonces en tantos 5 años o no sé, voy a tener varias. No. Es Dios
Es el Espíritu Santo quien apoya, quien nos sostiene. Vamos con la segunda sección. Anunciaban la palabra de Dios, versículos 5 hasta el 12. Dice versículo 5, está hablando de Bernabé y Saulo, y Juan que lo estaba acompañando, y llegados a Salamina, después de estar allí en Chipre, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas. Llegaron a hacer la tarea, a lo que vinimos. Tenían también a Juan de ayudante. Cuando llegaron allí a esta ciudad, lo que hicieron fue predicar la palabra de Dios. Y, dense cuenta, inicialmente van a las sinagogas, o sea, van a los judíos, están allí con los judíos. Y el contenido del mensaje, ¿ellos a qué fueron? A hablarles de un plan de mejora personal, es que cree en ti, piensa positivo, o una propuesta filosófica, o no, era la palabra de Dios, anunciaban la palabra de Dios fielmente. Sí, inicialmente estaban en las sinagogas, pero luego el Señor llevó a Saulo a predicar a los gentiles exclusivamente. Romanos 1:16 reconoce Pablo en su escrito que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Estaban convencidos de ello. ¿A quiénes? Al judío primeramente. Llegaron a hablar de los judíos, pero, dice la escritura, y también al griego. Entonces la obra misionera auténtica y evangelística no debe apartarse de la escritura. La iglesia no tiene otra autoridad que no sea la palabra de Dios. Cuando llegan estos misioneros, estos pastores, a hablar de sus grandes experiencias, y ya se está apartando de la palabra del Señor. Tienen que llegar a exponer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 2 Timoteo 3, 16, 17. Lo otro queda como para un espacio personal donde nos va a comentar que sí, que se soñó y que pensó y que la verdad no nos interesa mucho esa parte. Es lo que nos dice la Escritura. Toda predicación auténtica debe exponer, explicar, aplicar la palabra de Dios. No es llegar a contar historias de cuando estuvo en no sé dónde y en qué otra ciudad y en qué. Bernabé y Saulo llegaron a exponer la palabra de Dios porque ellos sabían que era el Evangelio lo que podía transformar aquella ciudad. Estando allí en Salamina, era eso lo que iban a compartir. Hoy en día tenemos muchos mensajes desde los púlpitos, hablando en el nombre de Cristo. Y podemos pasar la hora o 40 minutos, o hay quienes lo hacen 1 hora y media, 2 horas, y casi no mencionan la Escritura, si es que la llegan a mencionar, o muy superficialmente hablan. La responsabilidad desde el púlpito siempre es la centralidad de la palabra. Tenemos que estudiar el texto en su contexto, explicar su sentido, si apunta o no a Cristo, llamar al arrepentimiento y a la fe. Pero muy pocas personas lo hacen. Y nosotros, si somos oyentes y estamos ahí sentados escuchando, tenemos que aprender a diferenciar, tenemos que discernir. No tenemos que dejarnos impresionar por discursos motivacionales. Ay, estás cargado, estás enfermo, no te preocupes. Tú eres hijo del Rey de Reyes, eres un príncipe y ven a diezmar, ofrenda, haz un pacto con el Señor, a ver si no te abre las ventanas de los cielos y te va a abundar. Busca congregarte donde la Biblia sea predicada, donde sea central justamente, libro por libro, texto por texto, expositivamente. Porque tu crecimiento espiritual depende de la sana doctrina. Y la sana doctrina la tenemos cuando se explica adecuadamente la Escritura, no por emociones,
Nosotros como creyentes debemos buscar el alimento adecuado. Primera de Pedro 2.2. Primera de Pedro 2.2 nos dice, desead como niños. Primera de Pedro 2.2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si nosotros vamos a escuchar allá cuando llega este, comillas, predicador, y es que entonces mi compadre me dijo, y entonces apareció mi tía y me trae otro mensaje, otra revelación. Eso no es leche espiritual no adulterada. Te vas a envenenar, te vas a indigestar, no vas a crecer para salvación. Versículos 6 y 8, hasta el 8. Y habiendo, continúa el viaje de Bernabé y Saulo, y habiendo atravesado toda la isla Chipre, están en Chipre, hasta la ciudad de Pafos, hallaron a cierto mago, se encuentran con un falso maestro, dice, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Dense cuenta la particularidad. Es procónsul, tiene un alto cargo, pero la escritura lo define como varón prudente y que quería oír la palabra del Señor. Versículo 8, pero les resistía Elimas, el mago. Aquí no estaba hablando de cierto mago, falso profeta, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces, quería enredar a Sergio Paulo. No, Sergio Paulo, no escuche a Bernabé ni a Saulo, esos están diciendo mentiras, quién sabe qué le diría. Pero es lo que nos está escribiendo la palabra. Llegan allí, encuentran a este hombre, pero Sergio Paulo no es cualquier persona. Él no estaba allí, seguramente tenía unas condiciones particulares. Era un hombre que deseaba escuchar la palabra de Dios. Pero este mago, Elimas, se estaba oponiendo a que escuchara realmente la palabra del Señor y procura apartarlo de la fe. Aquí se revela claramente que la misión no es solamente una tarea intelectual o ir a compartir, ir a hablar, sino para las personas se presenta una circunstancia muy difícil cuando quieren escuchar la palabra de Dios. Hay mucho alrededor, mucho conocimiento del mundo diciéndole por qué no, dándole razones, argumentándole por qué no escuchar la palabra de Dios. Se presenta un conflicto espiritual. ¿Será que sí? ¿Será que no? Donde la palabra de Dios llega, donde avanza, el enemigo levanta oposición. Si ustedes recuerdan sus primeros días como creyentes, y si crecieron en un hogar no creyente, hubo mucha oposición. Creo que incluso después de 1, 2, 10, 20 y más años de la vida como creyente, todavía tienes oposición dentro de los mismos tuyos, de los de tu familia. Por ejemplo, cuando Nehemías estaba reconstruyendo los muros, aparecieron los enemigos para desanimar y para oponerse a la obra de reconstrucción de los muros de Jerusalén. Eso está en Nehemías 4. En el ministerio de Jesús, cada vez que el reino de Dios se manifestaba de una u otra manera, hay confrontación con quienes, con los demonios, con la religiosidad, con los fariseos, con los líderes de la iglesia judía. Siempre hay oposición de los líderes corruptos. Y ahora aquí en Hechos 13, el enemigo está usando a este falso profeta, Elimas, este mago, que mezclaba el judaísmo con prácticas ocultistas, por eso le dicen mago, a fin de que Sergio Paulo, ¿así?, no creyera en el Evangelio. ¿Qué vemos entonces aquí? Para nuestras vidas, no nos sorprendamos cuando queramos compartir el Evangelio y encontremos oposición. Van a haber personas que van a resistirse. Muchas veces la persona es muy intelectual y empieza
a cuestionar muchas cosas y filosóficamente empieza a argumentarte. Otras veces va a ser un tanto más emocional. Vas a tener personas, obviamente, de contextos religiosos también distintos, pero es que nuestra lucha no es contra carne y sangre, nos recuerda la Escritura en Efesios 6:12, sino contra huestes espirituales de maldad. Y entonces, nosotros ya sabiéndolo, debemos depender más y más del Espíritu Santo, ir más en oración, más en oración. Versículos 9 al 11, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, está con Elímas, ve cómo Elímas quiere impedir que Sergio Paulo escuche. Entonces, lleno del Espíritu Santo, hablando de Pablo, fijando en él los ojos, ¿en quién? Elímas le dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, lo estaba saludando, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Sí, le está diciendo las cosas de frente. Ahora pues, he aquí, le dice, la mano del Señor está contra ti, le está advirtiendo. El Espíritu Santo está llenando a Pablo y le está llevando a decir estas palabras, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. ¿Fue lo que aconteció? Y a veces, no sé si a ustedes les ha pasado, cuando están compartiendo la palabra, tal vez en los inicios de la vida cristiana, a uno sí le dan como deseos de tener ciertas habilidades, ciertos poderes como este que está manifestando aquí con Pablo. Pero algo más, Señor, manda un rayo y desaparece a este, llévatelo. Pero fíjense cómo es el Espíritu Santo que guía a Pablo en esta circunstancia particular, y se sucede, y Elímas queda ciego. Está llamando a ese Elímas, Pablo le dice hijo del diablo y enemigo de toda justicia, y le está anunciando lo que va a venir para él por estar oponiéndose al Evangelio. Viene esa niebla, viene esa oscuridad. Pero Pablo, aquí en ningún momento vemos que está actuando, como les decía yo, que hice el espacio para decir que a uno le hubiera gustado tener ese poder. No, Pablo no está actuando desde ese enojo carnal, sino dice que estaba lleno del Espíritu Santo. Él está siendo guiado por el Espíritu Santo, por eso salieron esas palabras y se sucedió lo que se sucedió. Las palabras de Pablo lo que están mostrando no es que sea hijo del diablo, sí, pero está mostrando la gravedad del pecado de Elímas. Está contra Dios, contra el Evangelio. No solamente Elímas estaba perdido, sino quería que se perdiera también este procónsul. Estaba deliberadamente queriendo torcer el camino de esta persona. Y Dios lo disciplina. Y físicamente queda ciego por un tiempo, dice la Escritura. Y algunos dicen que esta ceguera se asemeja a la condición espiritual que tenía Elímas, ciego espiritualmente. ¿Recuerdan quién está haciendo esto? Pablo, el Espíritu Santo a través de Pablo. ¿Y quién era Pablo cuando se llamaba Saulo? ¿Qué pasó cuando se sucedió el llamado? Él perseguía a los cristianos, los mandaba a la cárcel, estuvo cuidando las ropas de Esteban cuando lo estaban apedreando. Saulo también era ciego espiritualmente y quedó ciego por unos días, también cuando el Señor llamó a Pablo. ¿Por qué me persigues? Y se dio cuenta, Señor, en nuestra cultura, donde hay tanta idolatría, este pasaje nos lleva a pensar en que ese amor que tenemos por la verdad de Dios, por la verdad de Cristo, exige que
confrontemos duramente esos errores. Y no quiere decir que nos vamos a enojar y a gritar y a exaltarnos ante cualquier circunstancia que veamos. Cualquier centro comercial, aquí a 3 pasos prácticamente, vayan en este momento, más tarde, el almuerzo, van a encontrar hombre con hombre, mujer con mujer, encuentran de todo. Y entonces yo me voy a enojar y voy a... No. Simplemente ellos no conocen el Evangelio. Están equivocados. El pecado se ha apoderado enteramente de ellos, los tiene esclavos. Seguramente algunos de ellos, no solamente, así como Elimas, no solamente se deleitan en el pecado que están llevando, sino quieren que otros hagan lo mismo. Empiezan a inducirlos. Nosotros ya conociendo, viendo estas circunstancias, tenemos que ser claros y discernir, denunciar la falsa enseñanza. Denunciar a estos falsos maestros, porque están pervirtiendo el Evangelio de la gracia, el Evangelio de Dios. No debemos perder la mansedumbre en ningún momento. Nosotros, así como Cristo, debemos amar las ovejas, a las que son obedientes y a las que son menos obedientes de igual manera. Todo para la gloria de Cristo. Y si es la voluntad del Señor, esas ovejas descarriadas vuelven al rebaño. No lo sabemos, solo el Señor lo sabe. Pero nosotros estamos dispuestos a defender el Evangelio, a no cambiar la palabra para complacer a los hombres. Aun cuando nos cueste la aprobación de los hombres, aunque no tengamos aceptación, ¿seguirás diciendo la verdad? Versículo 12 para concluir. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. El relato simplemente concluye diciendo que Sergio Paulo quedó fascinado con la enseñanza del Señor. Él no se maravilló por el milagro que Elimas quedó ciego. No está considerándolo. Por la palabra del Señor. Nosotros no necesitamos nada adicional. No podemos adornar la palabra del Señor. Simplemente compartirla. Lo de Elimas sí autenticó lo que Pablo estaba procurando, lo que estaba haciendo. Sergio Paulo nos recuerda lo que Romanos 10:17 dice, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es lo que está ocurriendo aquí. Escuchó la palabra de Dios y vino la fe dada por el Señor. Dios, para este caso particular, por medio de la posición de la confrontación, abrió un camino para que este funcionario romano llegara al conocimiento de la verdad. A pesar de las circunstancias, y justamente tal vez fue eso lo que propició la conversión de Sergio Paulo. Y es algo que puede, para nosotros, anticipar lo que puede acontecer con nosotros. Cuando el Evangelio empiece de nuestra parte a ser predicado, a ser enseñado, vamos a tener adversidad, circunstancias, pero el Señor va a obrar. Y puede haber un procónsul, 2, 3, 4, no lo sabemos. El Espíritu llamó a Bernabé y a Pablo para que viajaran hasta Chipre, a un lugar distante, y los está respaldando. Las personas se están convirtiendo. Entonces, esa misión, esa labor misionera que adelantaba Bernabé y Pablo, no estaba fracasando. Dios se estaba glorificando a través de ellos. Tenemos que confiar en que la palabra de Dios no vuelve vacía, como dice Isaías 55. Tal vez no vamos a ver procónsules, no conozco ninguno, procónsules convertidos, ni milagros visibles, pero sí esa misma doctrina que transformó a Sergio Paulo,
es la que tenemos nosotros hoy, la misma que predicamos, y es poderosa para salvar hoy, así como salvó en aquel entonces. No debemos despreciar ni tener en poco el poder del Evangelio. Si somos creyentes, debemos descansar en hacer la tarea fielmente, proclamando la palabra del Señor. Y el resultado no te compete, le pertenece a Dios. Lo hace el Espíritu Santo. Si alguna persona que está en las redes no ha creído, tienes aquí el ejemplo de este hombre, de Sergio Paulo, procónsul, que escuchó la enseñanza, que fue confrontado con su realidad espiritual, con la que le rodeaba, y respondió con fe. Se maravilló. Que tu corazón no se endurezca cuando escuches la palabra. Hoy puede ser tu día de salvación. Vamos rápidamente a tener dos aplicaciones. La primera de ellas, valora tu iglesia. Mi querido hermano, ¿reconoces cómo Dios se está glorificando y levantando tu iglesia? ¿Te estás dando cuenta? ¿Lo estás percibiendo? ¿Estás comprometido con la obra o solamente eres un observador? Revisa. Mira lo que sucedió en Antioquía. Dios mostró su gloria, edificando una comunidad madura, generosa, diversa, que ayunaban, que adoraban y que estaban dispuestos a enviar a sus mejores hombres, 2 de 5, en obediencia al Espíritu Santo, a predicar la palabra en sitios donde no se había predicado. Dios no se glorifica en conversiones individuales, sino formando un pueblo para que le sirva para su gloria. Cuando tú estás despreciando a tu congregación, cuando no te comprometes, cuando no estás sirviendo, cuando no estás manteniendo la comunión con tu iglesia, estás despreciando los dones de Dios. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, es Dios quien lo formó, es Dios quien está dando a las personas y los dones que en ella hay. Examina, mi hermano, amigo, simpatizante, examina tu corazón. Examina tu corazón. Lo que quiera que sea que tú hagas. Recuerda Efesios 3:21. A Él, a Dios, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo por todas las edades, por todos los siglos. Tus acciones, tus pensamientos están alineados con esta obra gloriosa de Dios, o eres indiferente. Piensa. La segunda aplicación, decide hoy. Amigo, si tú no has venido a Cristo, este pasaje te está mostrando dos caminos, el de Elimás y el de Sergio Paulo. Elimás, falso profeta, que resiste la verdad, que pervierte los caminos rectos del Señor y termina experimentando juicio y ceguera. El camino que él escogió. Y por otro lado tenemos a Sergio Paulo. Rodeado de engaño, él continúa, insiste en oír, en escuchar la palabra de Dios. Y termina maravillado de la enseñanza del Señor, creyendo para salvación. Y tú, mi amigo, entonces, hoy también estás frente a la palabra del Señor. Puedes endurecer tu corazón, resistirte, burlarte, optar, tal vez mejor, por humillarte y por creer. Está en tus manos. La Escritura en Hebreos 3:15 nos dice, hoy, no mañana, hoy, si oyeres su voz, la voz de Dios, no endurezcan vuestros corazones. No pienses que va a haber una oportunidad adicional, otra oportunidad. No lo sabemos. Tenemos apenas las 12:08. Tal vez a la 1, a las 2, a las 3. Puede haber un desenlace fatal para tu vida. Tu ceguera espiritual puede agudizarse. Continuar rechazando el Evangelio.
Pero el mismo espíritu que llamó a Sergio Paulo es el mismo que te está llamando a ti hoy. El mismo espíritu que el Señor mismo llamó a Saulo de Tarso. Hoy te está llamando al arrepentimiento y a la fe. ¿Vas a seguir el camino de Elías? ¿O el camino que eligió, que siguió Sergio Paulo? Está en tus manos. Que Dios te guíe y te oriente. Que Dios te bendiga a tomar esa decisión trascendental para tu vida y la de tus descendientes. Vamos a orar.